Unas 800.000 muertes al año son las que se producen por suicidio en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En España esta cifra se sitúa entre las 3.500 y 4.000 muertes al año por el mismo motivo, lo que vendría a suponer que unas 10 personas al día se suicidan, siendo esta, por tanto, la primera causa de muerte no natural en España, muy por encima de los accidentes de tráfico. Pero aún así, poco se habla y se sabe del suicidio, porque se puede decir que esta es una realidad silenciada. Probablemente exista una mortalidad oculta por suicidio. Le voy a poner un ejemplo. El adolescente o adulto joven que se lanza con una moto, con un coche, porque ya no puede más y se lanza en un accidente, y entonces accidente de tráfico, muerte de 2 adolescentes, cuando en realidad ha sido una situación suicida. Posiblemente, si los registros mejoraran, es posible que pasemos a 4.500 con facilidad, por lo tanto a una tasa aproximada, ¿no?, de 10 personas por 100.000 habitantes sería la tasa española. Para muchos iniciar el día es un acto rutinario sin más. Algunos lo comenzarán saliendo de casa para practicar algo de deporte, otros volverán a sentarse delante de temarios y apuntes y seguirán con los estudios. Habrá quienes acudan a su puesto de trabajo, como lo llevan haciendo desde hace tiempo, y otros simplemente saldrán a la calle de nuevo para ver si encuentran un poco más de empatía. A lo largo de la vida, la sociedad va marcando ciertas conductas en las personas y se adquieren diferentes roles influenciados por los factores que hacen mover el mundo: la economía, la religión, la política, las relaciones personales, la salud. El hecho de vivir a veces puede resultar una condena y puede llevar consigo la aparición de un pensamiento negativo capaz de terminar con todo de la manera más trágica y sin posibilidad de vuelta atrás. Es entonces cuando se habla del suicidio. El suicidio, sobre todo, es un tema primero muy controvertido y seguro que va a haber opiniones diferentes sobre este tema. Yo verdaderamente pienso que no hay una total libertad para decidir matarse la persona. ¿Por qué? Porque en el momento en el que alguien está sufriendo tanto, tiene una visión distorsionada de la realidad. Cuando tú decides quitarte la vida, no lo estás decidiendo tú, lo está decidiendo una mente que no es la tuya. Si miramos alrededor, no hay nada que nos llame la atención. La tónica general es la normalidad de personas que van y vienen y un trasiego aparentemente nada fuera de lo corriente. ¿Cuántas de estas personas conocen un caso de suicidio o una tentativa suicida? Detrás de cada suicidio consumado hay unas 20 tentativas frustradas, según datos de la OMS, por lo que seguramente el suicidio no sea un tema tan desconocido como se cree. Y aunque desde 2014 ha sido considerado como un problema de salud pública, son muchas las disciplinas que tienen opinión al respecto, sin que exista un criterio común. Pero claro, mientras todo esto se discute, siguen desapareciendo personas en nuestro entorno. La mayor parte de ellos se producen debido a desequilibrios, enfermedades mentales. También pueden ser por brotes psicóticos. Muchas veces los brotes psicóticos son causados por las adicciones, es decir, por el alcohol y por el consumo de drogas. El suicidio vendría como consecuencia de una enfermedad. Yo creo que eso es bastante controvertido también, porque ahora tenemos una nueva visión, que es la visión del derecho, ¿no? Y una serie de países europeos y algunos estados de Norteamérica, vemos que aparece el tema del suicidio asistido y de la eutanasia. No todas las personas que tienen un problema de salud mental se suicidan, ni todos los suicidas tienen un problema de salud mental. Pero además hay otros suicidios que son realmente actos de libertad, porque está claro que en estos casos la decisión de suicidarse es una necesidad. Son suicidios que se realizan no en un estado de atolondramiento, sino con plena conciencia de lo que se está haciendo y por tanto entrañan una responsabilidad
respecto de los demás y un compromiso no solamente con los demás, sino un compromiso con la propia vida, es decir, que son el resultado de una vida llevada de una determinada manera, una vida basada en decisiones libres. Estos son los suicidios por los cuales se interesa la filosofía. ¿Qué casos son estos? Lógicamente, el primer caso es el de la eutanasia. Yo creo sinceramente que no entraría a la eutanasia porque para mí el problema es cuando se confunden términos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? En mi opinión, la eutanasia es cuando una persona va a morir en breve espacio de tiempo y, digamos, perdiendo la calidad de vida o dependiendo totalmente de otras personas. Entonces, lo único que vas a hacer es adelantar la muerte para que no sea tan traumática. No tiene absolutamente nada que ver con la persona que única y exclusivamente tiene un problema psicológico, tiene un problema emocional o tiene un problema con quien sea y decide matarse justamente por esos problemas que tiene, claro, y esos rasgos de personalidad que tiene la persona. La aparente normalidad viene determinada porque no hay ningún elemento que haga visible el suicidio a los ojos del resto de la sociedad. Y a lo largo del día posiblemente nos crucemos con alguna persona con ideación suicida sin que nos demos cuenta de ello. No es una enfermedad, pero puede derivar de ella. No es un estado anímico, pero puede ser un motivo. No es un problema económico, pero puede ser el desencadenante. Y así podríamos seguir enumerando causas que lo pueden provocar, porque lo que sí que está claro es que este es un problema de salud multifactorial. No son el resultado solamente de un problema interno, porque sabemos perfectamente que el hombre es un ser humano en la medida en que está abierto al mundo y su conducta se va modificando de acuerdo con lo que está pasando fuera. Pero los sociólogos sostenemos que uno realmente no se quita la vida, por mucho que pueda tener tendencias psicológicas de personalidad, si no tiene un contexto propicio, si no tiene un contexto que es el que le proporciona los recursos para quitarse de en medio, o un contexto que es el que le genera un estado de desesperación tal, de soledad o de desencanto o de opresión, que es el que finalmente le lleva a quitarse la vida. Lo ha dicho más de un pensador, que el suicidio a veces se presenta como salida a una situación de conflicto, que puede ser una enfermedad terminal, que puede ser una situación vergonzante, que puede ser... Bueno, los conflictos personales son muy diversos en la población. No es una relación causa-efecto, sino es una interacción de factores múltiples, tanto de tipo biológico, como psicológico, como social, como cultural, como educativo y de desarrollo, de nivel de desarrollo vital. Es un conjunto de circunstancias sociales, económicas, culturales, etcétera, relacionales, pueden llevar a una persona en un momento determinado a cometer ese acto. Pero no es cierto que todas las personas que consuman el suicidio tenían un trastorno mental previo. Además, el hecho de vivir en sociedad y comunidad con un estilo de vida determinado o con un estilo de vida aparentado puede traer consigo una serie de necesidades, pretensiones, fracasos o decepciones que pueden desembocar en una conducta suicida. Vivimos en una sociedad donde la gente se siente enormemente sola, es decir, las relaciones sociales están ya muy deterioradas, son relaciones sumamente materiales, la gente se mueve exclusivamente por intereses económicos en muchos casos, o incluso te diría por intereses sexuales. Pero es verdad que en nuestras sociedades modernas de consumo, el propio estilo de vida también puede aumentar o disminuir la probabilidad de cometer suicidio. Está también la sensación de soledad y de sufrimiento que no me compensa mi contexto, ni mi medio ambiente, ni donde yo vivo, en el que no me siento acompañado, ni me siento comprendido, ni me siento contenido, ni arropado por mi medio ambiente. Por tanto, queda claro que estamos ante un problema multifactorial y complejo, no visible a los demás, y que necesita de una mayor atención por parte de todos, porque desafortunadamente siguen desapareciendo personas, y esto es algo que, en principio, se puede prevenir. Lo que hay que hacer
es mejorar la atención psicológica, la atención psiquiátrica, la educación en las escuelas, incentivar la creación de objetivos personales en la vida. Habría que hacer un cambio radical. Una persona que tiene ideación suicida puede salir de esa situación. Es tan simple a veces como que te cambie, digamos, esos problemas que estás teniendo, te cambia la situación. Nosotros le llamamos estrategias integradas de afrontamiento, porque las actuaciones, como digo, se van a llevar a cabo de manera secuenciada a lo largo de los años, pero por muchos actores. Ya digo, pues lo último que acabamos de sacar es la guía de actuación y de prevención de la conducta suicida, conducta autolesiva en menores, en colaboración con los servicios de educación. Y una de las cosas que se ha quedado ahí pendiente este año de hacer, pero ya lo estamos programando para el próximo año, sería la formación. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Como las competencias en sanidad están transferidas, las comunidades autónomas llevan a cabo diferentes actuaciones bajo la denominación de protocolos, programas o planes con mayor o menor implicación y sin que exista un marco único de actuación mediante una ley nacional contra el suicidio, por ejemplo. Lo que se reclama a nivel nacional, más que una ley, habrá quien reclame una ley, porque de hecho en Inglaterra sí hay una ley, ¿no? Quizás lo que interesa es cierta cohesión del Sistema Nacional de Salud en aspectos relevantes, que no haya tanta heterogeneidad. Aunque es verdad que luego los factores locales también aportan variabilidad, ¿no? Pero un acuerdo de mínimos con respecto a un plan nacional o una estrategia nacional de prevención del suicidio, yo creo que en eso sí estamos todos de acuerdo. Con todo esto, puede dar la sensación de que, dada la diversidad de medidas que encontramos y con unas tasas de suicidio con grandes diferencias entre unas y otras comunidades autónomas, algo no se está haciendo del todo bien o no todo lo bien que se demanda desde algunos colectivos. Cuando las consejerías de sanidad sacan programas de prevención de conductas suicidas y me dicen qué es lo que me parecen esos programas de prevención de conductas suicidas, casi siempre les pregunto lo mismo. ¿Me puedes decir de qué presupuesto le has dotado? Porque si estamos diciendo que no hay suficientes profesionales en salud mental o no están suficientemente formados un alto porcentaje de ellos en conducta suicida y pones un programa de prevención de suicidios que solamente lo sustenta el papel, pues vamos a ver de qué va a servir ese programa de prevención de conducta suicida. Y en segundo lugar es importantísimo también la ratio que hay entre profesionales y pacientes. No puede ser que tardes 3 meses en dar una primera cita en salud mental y luego en las siguientes citas de manera frecuente lo que te lo dan es de mes en mes, cuando a lo mejor la persona necesita 2 citas en una semana porque tiene un altísimo riesgo de suicidio. Yo creo que con 10 muertos al día hay que ser muy inteligente, ¿sabes?, para darse cuenta que hay que desarrollar programas de prevención. El problema también es que la prevención de la conducta suicida es un trabajo a largo plazo y por lo general los políticos lo que quieren son resultados a corto plazo. Puede ser también que el hecho de que sea una realidad silenciada tampoco ha beneficiado a que se ponga como es debido sobre la mesa. La pregunta es, ¿por qué este silencio? ¿Hay que seguir mirando hacia otro lado? Piensa que para muchas religiones el suicidio es un pecado, también lo es para la religión cristiana. Para algunos estados el suicidio es un crimen. Los poderes públicos no hablan del suicidio porque avergüenza, porque lo entienden como un fracaso colectivo, y al no hablar de ello tratan de que no esté en la agenda pública. El que no sea visible da la impresión de que no existe. Por eso yo estoy tan pesado con este tema de que hay que concienciar y que hay que hacer entender a la gente que el suicidio no es una cosa marginal, que pasa constantemente y que cuanto antes seamos maduros y nos enfrentemos al problema y hablemos de ello, antes se podrá solucionar. Tendrá que haber por parte de las instituciones competentes las herramientas o empezar a mover las cosas para visibilizarlo, para normalizarlo, para que la sociedad sea consciente del problema y podamos empezar a tenerlo en cuenta y a pensar en ello, a poner foco en ello de por qué la gente está quitando la vida y qué hacemos con la gente que queda. Y que como sociedad sepamos hacer frente a ese problema y no los escondamos debajo de la manta. Cuando yo le comento a cualquier persona que en España se suicidan todos los días una media de 10 personas o que hay 4.000 al año, de verdad dice,
eso es imposible, pero como no lo he podido escuchar nunca, y digo, por los datos del Instituto Nacional de Estadística, los lleva dando desde hace 100 años, Otra cosa es que solamente salga en unos artículos de periódico el día que sale con 2 años de retraso la tasa de suicidio, o cuando se suicida una persona conocida, un actor, un político, quien sea, y entonces el periodista saca el tema de que se suicidan 10 personas al día, pero por norma general la sociedad prefiere mirar para otro lado. Hasta que los medios de comunicación no traten este tema, los políticos no van a hacer nada, porque los políticos ya sabemos que si se hace ruido es cuando se ponen manos a la obra. Si algo no está en los medios de comunicación, difícilmente se va a resolver, porque los políticos normalmente resuelven aquello de lo que se hacen eco los medios. Y no hay ni una sola campaña. Están estos señores debatiendo en la tele y no hay ni una mención a la salud mental, no hay una mención a la educación emocional, parece que les da igual. Mayor implicación, concienciación y sensibilidad es lo que ahora se demanda, pero también mayor difusión mediática, porque está claro que una realidad de la que no se habla simplemente no existe, y desafortunadamente, mientras transcurre este documental, siguen desapareciendo personas. Hasta hace unos años siempre decía que no debíamos informar de los suicidios porque podíamos alentar o dar pistas a otras personas con potencial suicida para ver cómo lo podían hacer. Pero desde hace unos años cambió la tendencia. Es más, ahora ya el Ministerio de Sanidad, auspiciado por muchas asociaciones de salud pública, de periodistas de la salud como ANIS, nosotros hemos abordado el tema y hemos llegado a la conclusión de que es más importante informar, pero informar bien. La máxima es no enseñar que el suicidio puede ser una salida a algo, no es una salida. Es en un momento muy delicado de una persona que lo está pasando muy mal, o sea, es la peor violencia que puede existir, es la violencia contra uno mismo. Poder llegar a imaginarse eso, que es la salida a lo que te está pasando, es lo que lo convierte en un tema tan sensible. Por eso hay que informar con mucha delicadeza y hay que huir de los romanticismos. No se muere por amor, no es una salida, la única salida. No, hay más salidas. Somos una herramienta que puede ser muy útil. Cuanta más información tengas, más poder de decisión tienes. Y si tú tienes conocimiento, puedes saber y reconocer síntomas de muchas cosas, entre ellas del suicidio, de lo que hemos hablado, trastornos de la conducta alimentaria, puedes reconocer esas situaciones y llegar a tiempo para evitarlas. Cada vez más nos estamos concienciando de que el hecho de hablar de suicidio no induce al suicidio si se habla de manera correcta, no sensacionalista, sino de una forma orientada a llegar a esa persona que está pensando, está debatiéndose en una situación de desesperanza, y hacerle llegar ese rayito, ¿no?, de esperanza de que hay recursos a los que acudir. La base fundamental es, 1, hay que dar la información. 2, no hay que dar la relevancia, sino, pues notificarla, vamos a decir, ¿verdad? No tiene que ser una información con los datos escabrosos de cómo ha acontecido. Mucho menos el poner datos característicos de cómo vivía esta persona, de lo que tenía, de lo que hacía, de qué familia, de que no lo estaban esperando. Eso no hay que hacerlo. No se debe buscar fuentes de información del vecino del quinto o del carnicero de la puerta de abajo. Y sobre todo y ante todo debe ser desculpabilizadora. No se puede buscar elementos de culpa ni elementos de reparación. Se debe dar una información aséptica. La información y la sensibilización son herramientas que pueden ayudar, pero también la visibilidad de quienes dan un paso adelante y hablan abiertamente de su experiencia, como es el caso de Javier Martín. Hace casi 9 años, yo en ese momento llevaba una vida completamente normal, feliz, mi trabajo, mi familia, económicamente estaba bien, amigos estupendos y todo muy bien, y de repente pues mi cabeza me hizo trampas, como dice un amigo mío, y empecé a tener, digamos, unas visiones extrañas y a sentir la realidad de una manera distinta y distorsionada, ¿no? Eso fue una fase y después pasé a otra fase que fue la depresión, fue muy fuerte
y no tenía ganas de vivir y prácticamente casi me quitó la vida. Entonces me diagnosticaron trastorno bipolar. Yo simplemente pensaba en que no valía para nada, que la vida era una mierda, y luego sobre todo la sensación de ansiedad y de angustia y de miedo y de miedo al futuro sobre todo, y eran unas sensaciones que yo no podía evitar, que yo todas las mañanas me levantaba después de haber desconectado mi mente cuando estaba durmiendo, y me quedaba unos minutos pensando, se habrá ido de mi mente, y ya volvía otra vez. Tírate por la ventana, o la vida es una mierda, no vales nada, y sobre todo angustia física. Recuerdo que hablé con una amiga y le dije, estoy fatal, me encuentro muy mal, y le dije que me quería quitar la vida, y me dijo, voy a hablar con una amiga psicóloga, y me acuerdo perfectamente de la primera llamada que le hice. Hablé con la psicóloga, me dijo, bueno, ¿cómo estás? Le dije, me quiero quitar la vida. Me dijo, ¿con planificación? Y yo, sí. Vale, pues por favor, en 2 días yo te veo, pero si tienes cualquier problema llámame. Y enseguida me puse en manos de una psicóloga y más adelante en manos de un psiquiatra. Yo le contaba a todo el mundo a mis amigos más cercanos, que me sentía mal, deprimido, y a algunos amigos les conté que me quería quitar la vida, y eso de alguna manera me salvó y me ayudó, porque enseguida se dieron cuenta de que me tenía que poner en manos de un profesional. Lo que pasa es que yo hice una serie de cosas que de alguna manera me ayudaron. Me acuerdo que hice una tabla con cada día del mes, y entonces yo tenía que poner un círculo si había sido un buen día, un cuadrado si había sido un mal día, y un triángulo si había sido un día regular. Fui escribiendo y me di cuenta que cada día, por pequeño que fuera el momento, siempre hay algo que se puede rescatar. Y de repente me di cuenta que todos los días tenían círculos, ¿no? Que todos los días tenían algo que se podía aprovechar y de lo que se podía aprender, de lo que se podía disfrutar, aun estando en ese estado, ¿no? Y eso me ayudó mucho. Y la lucha era mi sufrimiento contra el sufrimiento que podía provocar en los demás, en mi pareja, en mi familia, en mis amigos. Yo sufría tanto que no lo podía soportar, pero por otro lado yo imaginaba en lo que sería que llamaran a mi pareja y le dijeran que yo me había tirado por la terraza. A mí lo que me salvó fue imaginarme su cara en el momento en el que le dieran la noticia, la cara de terror absoluto. Sí hubo una lucha de yo contra el amor de todos los demás hacia mí, y pudo más lo que yo sabía que me quería mi gente, ¿no? Y de ellos también hay que hablar, de los que quedan, personas destrozadas, con un gran sentimiento de culpabilidad y con la sensación de caminar en soledad ante la muerte inesperada de un ser querido, una muerte para la que no encuentran explicación. Personas que pueden llegar a necesitar la ayuda profesional. Son los llamados supervivientes. El principal sentimiento que tienen, sin lugar a dudas, es la culpa. La culpa de ¿y si hubiera hecho esto? O si hubiera dejado de hacer lo otro. Es verdad que el decir todo suicidio se podía haber prevenido, a veces a los supervivientes les puede generar la sensación de culpa. Es una cosa que yo me planteo, tanto para los propios profesionales que ya lo viven con culpa, que ha fallecido mi paciente, que no he hecho bien. No podemos abandonar a los familiares porque la responsabilidad no está en ellos. Rotas, no destrozadas, pero destrozadas. Es que las personas que se suicidan probablemente, si supieran cuál es la realidad en la que quedan sus seres queridos después de que se suicide, se lo pensarían 2 veces. Pues hace ya unos años, mi hermano pequeño, que tenía 17 años por entonces, se suicidó. Era un 27 de diciembre de 2012. Mi madre llevaba con depresión bastantes años, desde que era yo pequeño, y bueno, ya en 2018 tuvo un ingreso por uno de los intentos que tuvo de suicidio, y después de eso se le dio el alta. Desde mi punto de vista pronto, fue aquí en la Fundación Jiménez Díaz,
porque los ingresos no pasan más allá del mes. Desgraciadamente es algo que además hay que denunciar y quiero denunciar porque es sangrante. Y después de eso ella decidió irse a Almería, así por sorpresa. Tuvo un ingreso en verano, un segundo ingreso que la ingresé apretando por teléfono llamándole 112. Otra vez lo mismo, no mucho más allá del mes la dieron el alta y pasado un mes o 2 meses como mucho del alta de este último segundo ingreso consecutivo en 2 años, pues ella se suicidó. Fue como una bomba atómica. O sea, en nuestra familia, los miembros de mi familia, de mis padres y de mi hermana, nos dejó completamente en shock y nos anuló como familia y como personas y como individuos. Y en el resto de mi familia realmente no lo sé porque nunca hemos llegado a hablar del tema directamente. Pero yo creo que siempre hay algo ahí detrás que por mucho que pienses que no lo has podido evitar, siempre dices a lo mejor lo podía haber hecho mejor, pero por otro lado no se dejaba ayudar, que no se dejaba, bueno, que es lo típico que dicen que ahí hay que poner entre comillas, no te dejas, no, es que no hay medios. Es que cuando pides ayuda, que mi madre la pidió muchas veces, estás sola. E incluso seguramente conmigo se sentía sola. Y sí, claro, se desarrolla un sentimiento de culpa tremendo. Y ahí estoy con la psicóloga. Muy mal, o sea, muy mal. También tengo que decir que entré en una especie como de estado de shock en el que realmente no entendía, no podía asumir la realidad que nos tocaba vivir y no era capaz de entender en lo que había pasado ni por qué había pasado, y la situación que teníamos en ese momento para mí no era la realidad, porque mi familia había dejado de ser mi familia. Cuando mi hermano se suicidó, nos morimos todos con él, y la gente que ha quedado es como que tenemos que volver a conocernos porque somos una nueva familia. Estás lidiando con un duelo tremendo, con una pena, un horror, es un horror que te parte el alma, y a la vez estás lidiando con la realidad de todo el mundo y con la realidad de tu nueva familia. Es una magnitud de sensaciones, de pensamientos que te desborda completamente. Se te queda algo ahí, como digo yo, el cuerpo cortocircuita del todo y te quedas enganchado en ese momento. Y en estos meses que he pegado el bajón, que te das cuenta de yo me he quedado anclado a ese 4 de noviembre, me he quedado ancladísimo y estoy luchando todos los días porque hay una sensación de que estoy aquí de prestado, ¿sabes? Siento mucho no haber estado ahí si él lo había necesitado, y sí que me hago muchas preguntas de si habría habido alguna manera de pararlo si yo hubiera estado más pendiente. Es como una sensación de sigo sin aceptar esa muerte, ¿no? Y sigo sin entender el golpe, y sobre todo aceptar. Es que la clave es aceptar. O sea, cuando yo consiga aceptar, creo que conseguiré estar en paz. O sea, este duelo yo creo que es imposible hacerlo si no tienes algún tipo de ayuda. Es imposible hacerlo, lo digo porque vives totalmente excluido. Es un duelo excluyente. Imaginaos que con este documental ha finalizado un día aparentemente normal. Un día en el que, casi sin darnos cuenta, como estáis viendo, dejan de estar 10 personas en nuestra sociedad. ¿Quién hablará de ello mañana? Pues posiblemente nadie. Porque el suicidio sigue siendo una realidad trágica, una realidad que avergüenza, una realidad de la que no se habla, una realidad oculta, pero también una realidad de la que se puede volver a coger aire fresco para vivir. Personalmente siento que he superado el mayor reto de mi vida. No hay para mí nada más terrible que el querer quitarte tu propia vida, ¿no? El consejo que le daría a una persona que pasara por esa situación sería, primero, tranquilidad. Tranquilidad, esto ocurre mucho más a menudo de lo que te crees. Le pasa a miles y miles de personas, muchas veces de tu entorno y ni siquiera te has enterado. Lo siguiente que le diría es que lo hablara, que lo contara, que se lo contara a sus padres, a sus amigos, a su pareja, a sus hijos, si ya tienen una edad, ¿no? A quien sea, ¿no? Contarlo. Primero porque ayuda a exteriorizarlo, y segundo porque alguien sabrá qué es lo que tiene que hacer, y si no,
lo siguiente que tienes que hacer es, por supuesto, ponerte en manos de psicólogos o de psiquiatras y seguir las indicaciones. Y poco a poco te van a ir sacando de ese pozo oscuro en el que estás.